Hola, hola, soy Arturus y bienvenidos nuevamente al canal. Hoy hablaremos sobre la jerarquía divina que existe en el universo. Así comprenderemos más a fondo lo que popularmente conocemos como genealogía de dioses. En el platonismo, el uno es el principio supremo, absolutamente trascendente e incognoscible. Es la fuente de toda realidad y está más allá del ser y del pensamiento. Todo emana del uno, en un proceso de emanación que incluye el nous, el intelecto y el alma. Desde el uno emana el nous, que contiene las ideas platónicas, y del nous emana el alma del mundo, que anima el universo material. El uno es completamente indivisible, perfecto y trasciende todo. No tiene ninguna multiplicidad en sí mismo, y está más allá de la diferenciación, el cambio o las categorías intelectuales. Es completamente simple y absoluto. Como el uno es anterior a todas las formas del ser y pensar, está más allá del alcance del conocimiento racional. No puede ser captado directamente por la mente humana ni por el intelecto divino, ya que trasciende incluso las formas más altas del pensamiento. Todo en el cosmos emana del uno, pero también todo tiende a regresar a él. El universo es un proceso cíclico en el que todo ser intenta reunirse con su origen último. El uno, esto refleja una estructura jerárquica en la que cada nivel inferior de la realidad es una imagen o reflejo más distante del uno. El uno no interactúa directamente con el mundo, en cambio actúa a través de una jerarquía de dioses y entidades divinas que intervienen entre el uno y el mundo manifiesto. Además, la práctica de la teurgia se convierte en un medio esencial para que los seres humanos se conecten con lo divino y participen en el proceso de retorno hacia el uno. El uno es incognoscible y solo puede ser experimentado a través de la unión mística. El uno, en cambio, no está limitado por el espacio, no está en un lugar específico, lo que significa que no hay lugar donde esté. Omnipresencia. Si el uno no está en un lugar específico, entonces está en todas partes, subsistiendo en sí mismo. No está contenido por ningún lugar, pero contiene todo. Contención y subordinación. Contiene todo. El uno contiene todas las cosas sin ser contenido por ellas. Esto significa que todas las cosas existen en el uno y están subordinadas a él. Jerarquía de existencia. Las cosas existen en diferentes niveles de ser, con el uno como el principio supremo que abarca y contiene todo. Ejemplo, el mundo y el alma. El mundo no está en otro mundo, ni en un lugar, ni en ningún lugar, ya que no hay un lugar anterior a él. Las partes del mundo están subordinadas y ubicadas en el alma y la inteligencia. El alma no está en el cuerpo, sino que el cuerpo está en el alma. El alma está en la inteligencia y la inteligencia está en el uno. No hay otro lugar donde el uno pueda estar, por lo que no está en ningún lugar específico. En conclusión, los platónicos decían que la unidad y simplicidad del uno es principio de todas las cosas, anterior a todas ellas. No está en ninguna de ellas, sino que las contiene todas. Es el bien de todas las cosas por todas que existen en él y están subordinadas a él. Participación sin contención. Todos los seres participan en el uno, pero ninguno lo contiene. El uno es puro y no mezclado con nada, subsistiendo en sí mismo. El nous, la segunda hipóstasis, es bueno y no conoce la envidia. He aquí porque ha hecho el mundo y el mejor posible. He aquí porque ha puesto en el cuerpo del mundo un alma para animarle. En esta alma una inteligencia para iluminarle. He aquí porque ha querido que el mundo fuese un animal racional. Un animal racional era único, digno de la providencia divina. Pero siendo el modelo de un animal inteligible, que comprende todos los animales inteligibles particulares, faltaba al universo todavía comprender todos los animales visibles particulares. Los hay de 4 especies: la raza celeste de los dioses, la raza que vuela por los aires, la raza que nada en las aguas y la raza que marcha sobre la tierra. Estos dioses, dotados de un doble movimiento de rotación y de traslación, fueron dispersadas por toda la extensión de los cielos, es decir, los astros.
En cuanto a las especies mortales, no pudiendo formarlas con sus propias malas sin hacerlas igual a los dioses, encomendó a estos ese cuidado, como los hombres debían unir a una parte mortal otra inmortal y divina. Dios confió la semilla de esta última a los dioses subalternos. Los dioses subalternos se pusieron a la obra, tomaron el mundo en partículas de fuego, de tierra, de agua y de aire, y uniéndolas compusieron el cuerpo humano. Redondearon la cabeza para hacer la estancia del alma, o por lo menos de la inteligencia, y la colocaron a la cima del cuerpo, para que la condujera como si fuera un carro. Los dioses subalternos no se limitaron a encerrar a la cabeza el alma inmortal que hablan recibido de su Padre. Dios sensible a semejanza de la inteligencia, Dios muy grande, muy bello, muy bueno y muy perfecto, que vemos todas las partes bajo nuestros pies, sobre nuestras cabezas, el cielo, en fin. Por lo tanto, el nous, ya que es bueno, no sería causa de todas las cosas. Nosotros tenemos mucho menos bienes que males, y debe buscarse cualquiera otras causas, pero no los dioses. El nous es inmóvil, viviente, eterno y perfecto, mueve al universo. El alma del mundo gira en torno al nous. El demiurgo, o sea el nous, el intelecto, nos da el principio del alma, aunque son los dioses que se mueven los que facilitan las terribles y necesarias pasiones. Así los impulsos del ánimo, los deseos, los placeres y las penas, al igual que la otra parte del alma de la que recibimos esas pasiones. El intelecto se encuentra en todas las cosas. Convendrá que el alma que ansía unirse a él gire igualmente a su alrededor, porque el intelecto no se halla en un lugar determinado. Los dioses que habitan en este mundo y que contemplan el mundo inteligible, por encima de todos encontramos al jefe del universo, el alma verdaderamente feliz. Después de esta, nuestro himno se dirigirá a los dioses inteligibles, y por encima de ellos, al que se parece como el gran rey de los seres inteligibles, testimonio de su misma grandeza por la pluralidad de los dioses. ¿Por qué no reducir la divinidad a un solo Dios y mostrarla en cambio multiplicada, como ella misma se manifiesta? Esto es conocer el poder de Dios, que cuando Dios no tiene memoria porque su actividad es una sola y es conocida como una sola con conocimiento connatural. Por parte, aunque dice que Dios sembró las almas, hay que entenderlo como en el mismo sentido cuando se representa pronunciando el discurso como en una asamblea. Es decir, ni la siembra de las almas, ni el discurso del demiurgo en la asamblea de los dioses deben ser entendidos literalmente como hechos históricos ocurridos en el tiempo, sino como recursos pedagógicos para expresar un hecho intemporal, es decir, como si hubieran ocurrido en el tiempo. La inteligencia es unidual, parecida al uno, pero sin ser el uno, parecida al bien, pero sin ser el bien. Es un gran Dios, pero es un Dios segundo. Sobre el aspecto unidual de la inteligencia y sobre la diferencia entre el Dios segundo plotiniano y el Dios aristotélico para el posible influjo de Numenio en Plotino, en cuanto a las expresiones Dios segundo, inteligencia y Dios tercero, cosmos. La inteligencia, nous, es el primer nivel de emanación del uno. La inteligencia es la fuente de la razón y contiene las ideas platónicas. La razón es una emanación posterior a la inteligencia y está situada en un nivel inferior. Analogía del cortejo real. Plotino usa la metáfora de un cortejo real para ilustrar la jerarquía de las emanaciones. En un cortejo, los menos importantes desfilan primero, seguidos por las más importantes, hasta que finalmente aparece el rey. Belleza imponente. Antes de llegar al uno, el alma contempla niveles intermedios de belleza y divinidad. El uno, trascendencia. El uno está más allá de la inteligencia y el alma, entronizado como un rey sobre el pedestal. Unidad y simplicidad. El uno es completamente simple y uno, sin partes ni divisiones soberanas del uno. Rey de la verdad. El uno es el rey de la verdad y ejerce una soberanía natural y legítima sobre las demás emanaciones. Padre de los dioses. Plotino sugiere que el uno es el padre de dioses, una fuente suprema de toda divinidad. El alma del universo tampoco tiene memoria. La actividad ordenadora del alma es inmutable. Opera al modo de la naturaleza, no al modo del arte. La naturaleza es un reflejo de la sabiduría del alma. Si la teoría del Big Bang es correcta, el cosmos sensible es eterno, luego no es resultado de un cálculo de Dios. Pero si no es correcta, nos enseña Salustio que el mundo perecerá por sí solo. Si es correcta, nos enseña Salustio que el mundo perecerá por sí solo. Aunque su modelo inteligible es un todo unitario y concorde, el cosmos sensible está fraccionado en una multiplicidad de partes no bien avenidas.
El cosmos sensible es una mezcla de razón y de materia, porque es resultado de la creatividad connatural de la inteligencia, que originó enviando una razón a la materia. La razón, citada en la República de Platón, al crear las cosas las hizo dioses y otras démones, luego hombres y animales, en virtud de una razón que contiene policromía de ideaciones. Porque el alma pura engendra un dios así, y el amor de esta alma, decíamos, era un dios. El intelecto nos dio un daimón a cada uno de nosotros, y es identificado con el alma nous, caracterizado como el del que lo habita. Los seres inteligibles y los números inteligibles están profundamente interconectados dentro del ámbito del nous, el intelecto. Aquí te explico esta relación. Los seres inteligibles son las formas o ideas platónicas que existen en el ámbito del nous. Estas formas son entendidas perfectas y eternas que constituyen la verdadera realidad. Cada ser inteligible es una manifestación de la inteligencia divina y representa un aspecto del conocimiento puro. Los números inteligibles, según Plotino, no son simplemente abstracciones matemáticas, sino que tienen una existencia real en el ámbito inteligible. Estos números son fundamentos para la estructura del nous y representan la multiplicidad dentro de la intelectualidad del intelecto. Representan la multiplicidad dentro de la unidad del intelecto. En el nous, los números inteligibles proporcionan la estructura y el orden a los seres inteligibles. Cada ser inteligible puede ser entendido en términos de relaciones numéricas, lo que permite una comprensión ordenada y sistemática del ámbito inteligible. Plotino introduce el concepto de unimultiplicidad para describir cómo el nous puede ser uno y múltiple a la vez. Los números inteligibles permiten esta unimultiplicidad al proporcionar una base para la diversidad dentro de la unidad del nous, participación y contemplación. Los seres inteligibles participan en los números inteligibles y a través de la participación, el nous puede contemplar y conocer su propia estructura. Esta contemplación es un acto de autoconocimiento del intelecto, donde se reconoce a sí mismo a través de las relaciones numéricas. Fundamento metafísico. Los números inteligibles son vistos como principios fundamentales que subyacen a la existencia de los seres inteligibles. Sin estos, la multiplicidad y el orden dentro del nous no serían posibles. Los números inteligibles son esenciales para la existencia y comprensión de los seres inteligibles. Proporcionan la estructura y el orden necesario para que el nous contemple y conozca su propia naturaleza múltiple y unificada. Unidad absoluta en toda su extensión forma y da estabilidad permanente en sí misma, la causalidad de las esencias indivisibles, la inmovilidad, concebida en tanto causa de todo movimiento, la superioridad de todos los seres sin tener nada en común con ellos, la no mezcla y la separación en la esencia, en la potencia y en el acto común como un concepto común, todas las cualidades es digno de atribuirlas a los dioses. Todo el mundo recibe de los dioses la generación de la creación entera. En las santas iniciaciones se ven multitud de seres varios y multiformes ante los dioses. Cuando el alma vuelve a sí misma ahondeando sobre su conocimiento, encontrará el intelecto y las órdenes de los seres, retirándose hacia ella en el santuario del alma, y por medio de aquel contemplará con los ojos cerrados tanto la clase de dioses y las énades. Todo está en nosotros de modo psíquico, y es por esto que conocemos todas las cosas. Cuando el alma llega al uno y contempla ese lugar bajo atravesando a los seres en desarrollo a la multitud de las formas. Entre todos los seres es necesario que unos muevan solamente, otros sean movidos solamente, y los intermediarios es necesario que muevan como son movidos, y estos últimos es necesario que sean movidos, pero muevan y sean automovientes, que hayan sido ordenados en serie recíproca estos cuatro modos de ser. Aquel es movido y padece por las causas originales. El que es automoviente dando apariencia de movimiento hacia los otros, porque lo inmóvil no puede mover. Se necesita un intermediario que sea automoviente, que haga mover a los demás. El alma es automoviente, pero el intelecto es inmóvil, sin vida, sin hábito, pero siendo causa de todo movimiento. El intelecto puede ser considerado causa temporal de las cosas, y por eso dice Timeo, el cosmos es un ser vivo. Hay un Dios único que conserva a la vez todos los dioses en cósmicos, y una multiplicidad de diosas que comparten esencia intelectiva, y las almas dependen de ellas, así como de todas las partes del cosmos. Los géneros divinos o unitarios preexisten como el fundamento de subsistir en toda la multiplicidad. Aquí hay más cosas más venerables y honrosas que llevar una imagen lejana de los dioses.
Si la forma incorruptible de la providencia es honrada entre los dioses, ha de ser apreciado en sumo agrado. Si las ofrendas de los mortales son más veneradas que las medidas divinas de justicia, entonces entre los hombres los bienes de la tierra conducirán a la felicidad más que los dioses del Olimpo y las lisonjas, que son las alabanzas para generar cambios en la voluntad de alguien. De la maldad que las obras de la virtud. Cada uno de los dioses ha recibido una superioridad primordial y totalmente buena en su propiedad particular, y uno para decir algo conocido es mejor en cuanto a profético, otro en cuanto a hacedor y otro en cuanto a purificador. En el Timeo dice que el primer hacedor es el mejor de las causas, otro es el más bello de los seres generados, aunque antes del hacedor ya existía el paradigma inteligible, y era el más bello de todos los objetos del intelecto. Este es el más bello y mejor en cuanto al paradigma demiúrgico. Igualmente el padre de todo es el mejor en cuanto Dios hacedor. En palabras de Sócrates, es el más bello y en el mejor de lo posible permanece en su modo absoluto. Es necesario que lo divino se encuentre inmutable, conveniente en su modo de ser. La autarquía del cosmos es divisible y que están unidas desde lo múltiple en lo uno y que no se contemplan por la participación de las causas separadas. Las almas del cosmos guardan la perfecta medida de su beatitud, pero aquí la autarquía es carente de potencias, por lo que las almas no tienen intelecciones. Realizan su actividad en el tiempo y adquieren la totalidad de la contemplación, entonces la autarquía y la perfección de su vida no están unidas al mismo tiempo que su totalidad. Se dice que el cosmos intelectivo es autárquico, porque ha establecido el bien todo en la eternidad, porque él ha reunido toda su beatitud al mismo tiempo y porque no carece de nada, y a causa de toda la vida está presente en él y en el intelecto, aunque es autárquico en él. Está lejos de la autarquía de los dioses. En efecto, todo intelecto es boniforme, pero no es la bondad en sí ni el bien primero. Por la unión de los dioses, el intelecto es inalterable, es impasible y sin mezcla de relación con los seres inferiores. Son inmutables supremamente e impasibles primeramente. El alma del mundo es impasible, pero sus actividades se despliegan en el tiempo. Las almas iniciadas, las apariciones que iluminan a las almas son compañeras de los dioses y son dirigidas desnudas hacia lo divino. La verdad divina trasciende la verdad de los discursos. La verdad divina trasciende el intelecto. Solo la verdad de los dioses es indivisible y comunión perfecta de ellos mismos. Los dioses conocen todo al mismo tiempo, y es inefable o incognoscible para los humanos el modo de los dioses de saber la verdad divina, y es sólo cognoscible a los dioses. El intelecto es la primerísima causa de generación y producción de los dioses en cósmicos, ya que atribuyen al intelecto de la causa universal y natural a los dioses toda la potencia cósmica y generadora de todo. El uno está en todas partes, es omnipresente. La materia participa de lo uno. El uno es deseable, suficiente y perfecto, porque es necesario que el bien convierta todo hacia él y lo colme, que bajo ningún aspecto sea inferior o débil en su abundancia. Como dispensador de luz a través de los rayos procede hacia los inferiores y hace volver sus ojos hacia él, y los hace semejantes al sol y casi iguales a él con esta asimilación de lo que nos une con sus luces. Lo deseable de los dioses eleva todas las cosas y las lleva a los dioses de forma inefable con las propias iluminaciones, porque está presente para todos en todos. La materia misma tiende a este deseable, el cual colma de todos los bienes de los cuales puede participar. Se dice que lo boniforme es bello, que lo inteligible es bello, y que existe la belleza en sí, la causa de todo lo bello. Los dioses tienen conocimiento inefable, el cual trasciende al intelecto. Todos los dioses se impregnan de lo bello y colmándose colman a los que siguen de ellos, excitando y transportándolos en delirio báquico hacia el deseo de ellos y derramando sobre todos el flujo divino de lo bello. Tal es lo bello divino, para decirlo brevemente, dador de la alegría divina, de la intimidad y de la amistad. Por esto los dioses se unen unos a los otros y se alegran el uno al otro, se complacen y se regocijan en las relaciones recíprocas y en sus plenitudes y no abandonan en orden que han obtenido sus ordenaciones. Es la fe en los dioses las que une con el bien el modo inefable, tanto a todos los géneros de los dioses como en los demones y las almas felices.
La mónada de los dioses en cósmicos es hipercósmica, como de las hipercósmicas es intelectiva, y de los intelectivos inteligible, y los inteligibles dependen directamente de los intelectivos, gozando por una parte de ser inteligibles. Reúnan a los hipercósmicos por la luz intelectiva. Los dioses anteriores al cosmos recibiendo un intelecto puro. El uno está más allá de los seres y de todo conocimiento. Produce una perfección conforme a la esencia, el uno bien, que está entre las formas y es inteligible, proporciona a los dioses mismos que sean buenos y es generador de todo bien anterior a la esencia. Los dioses pericósmicos son divinidades que están alrededor del cosmos o en torno a él, también en cósmicos. Los dioses hipercósmicos han dado mónadas rectoras de los ordenamientos más particulares. El bien es imparticipable. Platón lo llama de todas las cosas diferente a otro tipo de reyes en su propio reino. El uno es inefable, simple y separado de todas las cosas. Hace subsistir a todos los seres y no genera ni produce nada. Es incognoscible. Los inteligibles producen todos los seres y organizan de modo uniforme y es trascendente. La naturaleza es incorpórea, al ser causa de los cuerpos mientras el alma es totalmente eterna. Causa de los seres generados, el intelecto es inmóvil porque es causa de todos los seres móviles. La opinión, la imaginación y la sensación nos alejan de la presencia de los dioses y nos hacen descender desde los bienes olímpicos hasta los tumultuosos terrestres y dividen de manera titánica el intelecto que está en nosotros. Lo que no participa de lo uno, sino que es uno en sí. Todos los dioses son dioses en razón del primer Dios. El Dios primero es imparticipable y es primerísimo que mide y delimita todo. Lo ilimitado es una potencia de este Dios. El género de todos los dioses inteligibles es unitario, simple y oculto. Según Timeo, hay tres órdenes de inteligibles: el viviente en sí, la eternidad y lo uno. La eternidad ha fijado en el reino inteligible, el viviente en sí da límite a los dioses inteligibles. Los dioses inteligibles son más que los colmados de la bondad, más que esencial, manifiestan el principio inefable de todas las cosas. Su admirable superioridad y su unidad puesto en ellos subsisten de modo oculto, envolviendo de modo monoforme, y unitario a las multiplicidades, gobernado de modo trascendente, las totalidades y no siendo ordenados con todos los dioses. ¿Qué es el néctar para los dioses, sino lo que la divinidad toma? Ahora bien, lo que toma la divinidad, cita bajo la inteligencia, es una razón. La inteligencia, en cambio, en su saturación, se tiene a sí misma, y como se tiene a sí misma, no se embriaga, pues no tiene algo adventicio. Pero como la razón es prole de la inteligencia y una sustancia posterior a la inteligencia, y no es ya de sí misma, sino que está en otro. Por eso se dice que yacía en el jardín de Zeus, y que yacía en el momento preciso en que se encuentra que Afrodita comenzó a existir entre los seres. Y como la vida se ha manifestado y cunde perennemente entre los seres, por eso se dice que los dioses celebraban un festín, como gozando de una dicha parecida a la de un festín. Proclo nos dejó una genealogía, donde podría explicarse la jerarquía de los dioses griegos con este sistema neoplatónico. Así podemos entender más profundamente a lo que se refieren los filósofos. Proclo pone por primero al uno, después al inteligible matemático, inteligible intelectivo, hipercósmico, junto a todas las almas purificadas, a Cronos, que es el intelecto puro, Rea, que es la vida intelectiva, en la tradición caldea ella es llamada Hécate, Poseidón y Hades. Y Zeus son el intelecto demiúrgico. Aspectos de la madre divina, tríada vivificadora son Artemisa, Perséfone y Atenea. Transformadoras son Apolo por 3 veces. Intelectivo o demiúrgico serían Zeus, demiúrgico en cósmico, Poseidón y Hefesto. Los dioses guardianes son Hestia, Atenea, Ares. Los vivificantes son Demeter y Hera, Artemisa. Los elevadores son Hermes, Apolo, Afrodita y las Moiras. Y después tenemos a los ángeles, a los demonios castigadores y a los héroes. Jámblico tenemos al uno inefable, la fuente suprema y trascendental de toda existencia, que está más allá de la comprensión y descripción humana Los dioses celestiales, estos dioses habitan en el reino celestial y son manifestaciones directas del uno, incluyen a los dioses olímpicos y otras deidades superiores. Dioses sublunares, estos dioses operan en el mundo sublunar, que es el reino de la materia y el cambio. Son responsables de la administración del cosmos material y el cambio.
Los arcontes son entidades que gobiernan el cosmos sublunar. Los arcontes mantienen el orden y la justicia en el mundo material, asegurando que las leyes naturales y el destino de las almas se cumplan. Actúan como intermediarios entre los dioses y los humanos, y pueden ser vistos como guardianes o jueces del progreso espiritual. Los demonios o los demones son seres espirituales que median entre los dioses y los humanos. Los demonios pueden influir en el mundo material y en las almas humanas, facilitando o dificultando su proceso espiritual. Los héroes son almas humanas que han alcanzado el alto grado de perfección y han trascendido el cuerpo físico. Los héroes son venerados y pueden actuar como protectores o guías espirituales para los humanos. Las almas humanas son los seres humanos que en su estado encarnado, las almas humanas están en un proceso continuo de purificación y ascenso espiritual, buscando reunirse con el Uno. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Esto es todo lo que veremos por hoy sobre la jerarquía divina. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta un nuevo video.